Hola, Miss, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todas. Pues muchísimas gracias. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Veo que ya hay 3 personas conectadas. Bueno, primero les quería comentar, la clase pasada les había dicho que había que realizar una tarea que era para el siguiente miércoles, entonces ya les subí las indicaciones de la tarea acerca de un mapa mental. En ese mapa mental ustedes van a hacerlo y van a plasmar lo que ustedes han comprendido de las sesiones que hemos tenido hasta el día de hoy y van a poner una breve explicación de qué quisieron decir con su mapa mental. Eso ya está subido en la plataforma. Y bueno, pues vamos a comenzar con la sesión de hoy. Primero quiero compartir y que todas comentemos acerca de qué hemos visto o qué vimos en la sesión pasada. ¿Qué recuerdan que platicamos en la sesión pasada, chicas? ¿De qué hablamos la clase pasada? Se mencionó sobre los aspectos económicos y políticos de cómo eran sus actividades y su orden jerárquico. De, ok, el orden jerárquico, alguien más que quiera compartir, chicas. Recuerdan un poco que hemos visto cómo ha sido la historia de la educación en México. Para eso hicimos un recorrido acerca de la educación eh, en la época prehispánica. Estábamos hablando de la educación en la época colonial, en el virreinato, y fue lo que estábamos platicando en la clase pasada. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Cómo recuerdan ustedes que era la educación en la época colonial? Ok, Itzel. Bueno, que a los niños les enseñaban diferente Sí, y que a las niñas a veces les enseñaban cómo ser amas de casa, a los niños les enseñaban a veces a cazar y a los padres no les gustaba que pues los niños fueran a la escuela porque no les tenía quien les ayudara con alguna cosecha, a cazar o cosas así. ok, es verdad. Hemos visto cómo, Itzel, adelante. Ah, ok, Perla, adelante, Perla. Ah, También estábamos viendo sobre el aspecto social, sí. cómo era antes, que Ujú. según, bueno, lo que yo le entendí fue que si antes no eras de clase, pues te hacían de menos. Y también estábamos hablando sobre los españoles, Sí. de los, ay, ¿cómo se llama? De los españoles, de los indios y de los castas. Ah, ok, esa mezcla que se empezó a dar ok. Sí. Ajá, también empezamos a hablar sobre el aspecto cultural, en Ujú. las ideas que venían de Europa las querían tener acá. Bueno, los españoles, fue lo que yo le entendí, que así Sí, como Itzel, que antes se les enseñaba a que los hombres pues tenían que trabajar en el cultivo y las mujeres solo eran en casa. ok. También en su educación, que Ujú. era para ellos era aspirar un oficio, o sea, no se les da un papel así directo de lo que realmente podían hacer, sino nada más era como que una carrera técnica, fue lo que mencionó, pero no se les daba un papel, que eso se le llamaba un oficio en esos tiempos, creo. Ujú. Y
de las artes que tenían, las culturas, y creo que ya, es lo que me Ok, acuerdo. ok, Perla, muchas gracias. Sí, profa. Y Cel creo que era que se había quedado levantada la manita, ¿verdad? Ok, bueno, pues sí, efectivamente todo lo que ustedes mencionan es cierto. Hemos hablado de cómo es que en el transcurso de la historia hay cosas similares, incluso en la educación prehispánica, a cuando somos colonizados y se nos impone un idioma, una cultura, una religión. Algo similar es que la mujer tenía un papel, un rol diferente y en ambas, en ambos contextos de los que hemos observado, la mujer tenía ese papel de cuidadora de la casa, de cuidadora de los hijos. Efectivamente, como lo mencionan ustedes, la mujer tenía que quedarse en casa. Cuando nosotros somos colonizados, se empieza a ver algunos aspectos diferentes, se nos empieza a enseñar eh, de manera muy inquisitiva eh, en la época de la conquista y en la época de la colonia. También lo que mencionan acerca de las clases sociales es cierto, había una marcada diferencia social. Si bien es cierto en las culturas prehispánicas había clases sociales, pero hablábamos en alguna sesión de que esas clases sociales trataban de dar a cada quien el buen lugar y la función que tenían dentro de ese contexto social. Eh, pero las diferencias sociales que nosotros podíamos o que se podían notar, buenos días Elizabeth, las diferencias sociales que se podían notar en la época de la conquista eran todavía más marcadas porque hablaban como si la gente hubiera gente primera, de segunda y de tercera, ¿no? Había los españoles, los hijos de españoles, los indios, los incluso los mestizos. Entonces empezó a haber una diferencia más marcada. También durante la época de la conquista y durante la época de la colonia, algo muy importante es que la Iglesia Católica tenía un control total sobre la educación. ¿Por qué? Pues porque al momento de la llegada de los españoles, al momento de la época de la conquista, empiezan a llegar más barcos, más naves, y empieza a haber la presencia de los frailes para empezar a evangelizarnos. También habíamos hablado de que en cada iglesia se construía una pirámide. Estamos llenos de iglesias en la ciudad de Puebla, pero se cree que por cada iglesia que existía es porque había una pirámide, es decir, trataron de tapar y de cubrir todo vestigio de nuestra cultura, de nuestras raíces. Sin embargo, también hablábamos de que no se pudo erradicar del todo, que en ese intento por colonizarnos también hubo un intercambio. Hablábamos de que no se conocía, por ejemplo, el chocolate, de que se trajeron muchas enfermedades. En todo ese intercambio, también nosotros tratamos de preservar nuestras raíces y hay todavía algunas cosas, algunos vestigios muy pequeñitos acerca de lo que éramos antes de la colonia. Ejemplo de ello puede ser la tradición que nosotros tenemos muy arraigada y que ya se acerca la tradición del Día de Muertos, donde se pone una ofrenda porque nosotros creíamos o creemos que nuestros seres amados y nuestros seres queridos regresan en una época determinada del año para estar con las personas con las que amaban y por ello se pone una ofrenda. Esa tradición es una tradición que todavía podemos nosotros notar que se conserva de aquellas culturas prehispánicas. Algunos de los alimentos que nosotros consumimos también podemos ver que se conservan de aquellas culturas prehispánicas, como nosotros trabajábamos con el maíz, el uso de la tortilla. Entonces hubo un intercambio, sin embargo, nosotros estábamos en desventaja. También hablábamos de esa desventaja, ¿por qué fue tan fácil para los españoles si nosotros lo superábamos en número? Era porque nosotros pensábamos que eran deidades, que eran dioses. Había un mito de que el dios Quetzalcóatl iba a regresar como hombre barbado. Entonces cuando llegan
los españoles, lo que nosotros relacionamos con ese suceso era un hecho que tenía que ver con los dioses. Entonces les comentaba en alguna clase, imagínense estar ahí y ver que se acercan unas naves inmensas y que de allá bajan personas. Lo que nosotros pensamos era que estaban llegando deidades. Ellos observan que nosotros éramos ricos en oro, en plata, en metales preciosos que para nosotros no tenían el mismo valor que tenían para ellos, y entonces empieza a haber un intercambio de oro por espejos. Por eso, incluso hay un dicho que dice que, que el que, algo así, de que el que no cree en Dios, o el que no conoce a Dios, perdón, a cualquier barbón se le hinca. Ese dicho data de aquella época, de aquella historia, de la historia que nos han ido relatando, donde nosotros creíamos que quienes llegaban eran dioses. Por eso dicen que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Y hace referencia precisamente a esta parte de la historia en la que los españoles llegan, y llegan precisamente como hombres barbados en aquellas naves, y nosotros, impresionados por ese suceso, pensamos que eran dioses. Y en ese transcurso de la historia, en la época de la colonia, cuando llegan los frailes, cuando la Iglesia Católica tiene todo el poder de la educación, de lo que de cómo suceden los procesos educativos, de lo que se enseña en las aulas. Incluso mencionábamos, como no teníamos el mismo idioma, no hablábamos el mismo lenguaje, empezaron a enseñarnos a través de imágenes y a contarnos cuentos. Nos impusieron un idioma, nos impusieron una cultura y nos impusieron una religión. En ese transcurso surge también lo que nosotros conocemos como, les preguntaba la clase pasada, ¿ustedes saben cuál fue la primera universidad en México? Y vamos a hablar hoy acerca de esa primera universidad en México. Les preguntaba, ¿ustedes saben cuál es la primera universidad que se institucionalizó en México y en América Latina? Y la clase pasada ya lo habíamos comentado. ¿Alguna de ustedes recuerda cuando mencionábamos cuál fue la primera universidad que se institucionalizó en México? Había mencionado que era la UNAM. Exactamente, la UNAM. Obviamente no con el nombre con el que hoy la conocemos, pero hoy vamos a ver un poquito de la historia de la universidad, de la UNAM, y de cómo fue que hoy es lo que es. Pero imagínense cuántos años tiene de haberse fundado lo que hoy conocemos como la UNAM. Entonces vamos a hablar acerca de la Universidad en México. Y bueno, aquí las diapositivas nos hablan un poquito de lo que ya habíamos hablado. Nos habla de que el concepto de universidad surge en el siglo XII en Bolonia, en Italia, donde se extendió por toda Europa durante los siguientes 3 siglos. Es por eso que los españoles sí tenían bien entendido este concepto de universidad. ¿Universidad a qué se refiere? La palabra se refiere a conocer el universo. Eso es, a eso se refería en aquel entonces la universidad. Conocer el universo, conocer de ciencia. Por eso lleva el nombre de universidad. ¿Y cómo es que aparecieron esas primeras universidades en América Latina? ¿Y cómo era la educación en aquel entonces? Nos habla un poquito estas diapositivas de lo que nosotros ya conocíamos, cómo es que llegó a ser, cómo es que se fundó la universidad como lo que hoy conocemos. Antes tuvo que haber todo un proceso que nosotras ya vimos. Hubo un proceso en el cual hablamos de las culturas prehispánicas, por eso es que vemos estas diapositivas, donde también existía una educación que hacía la diferencia entre las clases sociales. Si ustedes recuerdan, hablábamos de los calmeca, que hablábamos de los tepochcali. Los calmeca, que era la escuela de los nobles, y los tepochcali era la escuela para el pueblo. En los calmeca formaban a sacerdotes. ¿En qué se formaban esos sacerdotes? En artes, pero no tenían nada como el concepto que vinieron a imponernos también los españoles de lo que conocemos como una universidad. Cuando los jóvenes querían formarse como guerreros, entonces se formaban en los tepochcali. Recordemos, es importante recordar siempre estas dos escuelas con esa diferenciación de las
clases que existían. Pero recordemos también que esa diferencia entre las clases sociales no era tan marcada como en la época de la conquista, como en la época de la colonia, donde las personas parecían ser, les repito, de primera, de segunda, de tercera, y todavía si eran los esclavos que venían en los barcos de cuarta, ¿no? Esa diferenciación no existía, es decir, se daba un lugar a quienes querían dedicar a ser sacerdotes y tenían ese lugar, ese tributo, y también a quienes querían ser guerreros, donde también aprendían oficios, pero el ser un guerrero era quien iba a defender al pueblo, y los Cuicacali, que era donde se enseñaba danza, música y ritmos. Todo esto es importante mencionarlo de manera muy, muy rápida, porque es lo que llevó a lo que hoy es la universidad. El descubrimiento de América trajo un cambio inmenso para los pueblos latinoamericanos. Hubo una conquista en todo Latinoamérica y la conquista fue similar, la conquista fue sangrienta. Por eso en esta diapositiva podemos ver cómo es que los códices que nosotros teníamos se rompían, se quemaban. Podemos ver ahí el uso de espadas, cómo una persona está sometiendo a alguien de diferente raza. Es decir, esta diapositiva nos muestra la lucha que existía y cómo incluso se puede ver a un fraile parado en medio. Cómo es que se destruyó todo contexto cultural que nosotros teníamos, o se trató de destruir todo contexto cultural que nosotros teníamos para imponer, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, una nueva cultura, que es la época colonial. Aquí podemos ver, por ejemplo, el mapa de cómo es que llegaban desde el viejo continente hacia lo que ellos pensaban que era en las Indias, pero que hoy sabemos que era América. Entonces, aquí por eso nos habla de que una vez consumada la conquista, los frailes se dedicaron a enseñar el catecismo, a enseñar español, a enseñar las costumbres, trataban de hacer una España chiquita. Por eso nuestro país se llamaba la Nueva España. Pero no había una universidad. Entonces, cada vez empezó a poblarse más nuestro país, la España chiquita, la Nueva España. Y cada vez llegaba había más españoles, había más hijos de españoles. Entonces empezó a existir, ya empezó a hablarse el español y empezó a dominar el español como un idioma en toda América Latina. Se empezaron a enseñar costumbres, se empezó a enseñar religión. Entonces empezaron a ver la necesidad de que existiera una universidad que formara a las personas que se iban a dedicar a los grandes puestos. Los sacerdotes tenían gran presencia en lo que tenía que ver con la educación. Lo que sucedía era que en aquellos viajes donde venían del viejo continente hacia acá, era donde traían a esas personas, a los doctores, a los médicos, a los abogados, a quienes sabían. Pero conforme iban falleciendo, conforme iban muriendo, entonces, o conforme enfermaban, pues ya no había esta figura importante que sabía, que conocía. Entonces empezaron a ver la necesidad de formar aquí a las personas en esa educación superior. Es decir, ya las universidades, no aquí, sino en el viejo continente, tenían esa posición de superioridad de lo que se enseñaba en ellas. Y aquí podemos ver cómo sigue habiendo la presencia de la Iglesia Católica en la educación. Por eso nos dice que en 1531 el virrey don Antonio de Mendoza, recordemos que era el virrey, era como el rey chiquito, era como el rey de la Nueva España, y existía el rey en la España grande, en el viejo continente. Entonces allá estaba el rey y aquí estaba el virrey. Entonces aquí en la Nueva España, el virrey Antonio de Mendoza y el arzobispo Fray Juan de Zumárraga hacen una petición al rey de España para crear una universidad aquí en América, porque también recordemos que en aquella época el territorio estaba marcado de manera diferente. Entonces hacen la solicitud
para poner una universidad en América. Entonces, es así como empieza lo que hoy nosotros conocemos como la UNAM, precisamente. Entonces se hace esta petición, ¿por qué? Porque llegaban los hombres que sabían, llegaban del viejo continente, pero llegaban aquí, se enfermaban, fallecían, morían, y entonces ya no había ese conocimiento superior. Por eso hacen esa solicitud de que se fundara una universidad en nuestro país. Entonces, esta petición fue autorizada por el rey, el del chocolate, recuerdan, por Carlos V y por Felipe II, cuando se autorizó en 1551. Y es entonces cuando obtienen la autorización de construir ese edificio, es decir, ya se iba a construir un edificio como tal, que se identificara como una real escuela, ¿ok? Entonces, incluso también tenía el nombre de real y pontificio. ¿Y por qué pontificio? Porque la iglesia seguía teniendo un vínculo directo con la educación. ¿Qué iban a enseñar en esa universidad? Se iba a enseñar teología. Volvemos a ver que la iglesia seguía teniendo presencia en la educación. Iban a enseñar teología por el Papa Clemente VIII en 1595. Por eso, como iba a ser dirigida por un personaje de la doctrina católica, es que recibe el nombre de Real y Pontificia Universidad de México. Hasta aquí, chicas, ¿algo que quieran comentar? ¿Alguna duda que tengan? ¿Ustedes sabían que la primera universidad en América Latina había sido la máxima casa de estudios de nuestro país, la máxima casa de estudios, la UNAM? ¿Ustedes conocían ese dato, chicas? Pero bueno, yo sabía que hasta ahorita todavía lo es. O sea, por ejemplo, acá en Puebla, pues también, bueno, es la UAP, Sí. pero pues de todo México, pues siempre ha sido como que más, ¿cómo se dice? Más mejor escuela es la UNAM, bueno, con mejor preparación. Claro, y en aquel entonces fue la primera universidad de América Latina, o sea, no solo de nuestro país, de América Latina. Históricamente tenemos la fortuna de que la UNAM fue la primera universidad de América Latina. Inició clases el 25 de enero de 1553, ¿ok? Basando su organización en la Universidad de Salamanca, es decir, en una universidad del viejo continente, porque seguíamos siendo como la España chiquita. Pero entonces inició clases en enero de 1553. Entonces, imagínense si nos regresamos a algunas diapositivas, ¿cuándo piden autorización para que la universidad se establezca? En 1531. Entonces, se da la autorización, se empieza toda la construcción majestuosa de la máxima casa de estudios y empieza a dar clases hasta 1553, siendo como un espejito, tomando como modelo la Universidad de Salamanca. Esto que ven aquí, bueno, es el escudo de la Universidad de Salamanca. Ahí ustedes pueden ver la Universidad de Salamanca. Esa fotito que ven ahí es de la Universidad de Salamanca y ahí pueden ver el escudo de la Universidad de Salamanca. La Real y Pontificia Universidad de México, de 1551 a 1833. Aquí podemos ver en esta imagen dónde estaba ubicada. En la Plaza Mayor y la calle del Seminario en aquel entonces. Entonces ahí podemos ver el edificio de lo que hoy se conoce como la Real y Pontificia Universidad de México, que hoy es la UNAM, y ahí podemos ver su escudo. Entonces, esta imagen nos hace referencia a ello. Y estas son algunas imágenes del interior de la Real y Pontificia Universidad de México de 1553. Obviamente ha tenido
muchísimas modificaciones. Obviamente ahora Ciudad Universitaria, lo que hoy conocemos como Ciudad Universitaria tuvo sus inicios en esto, en la Real y Pontificia Universidad de México. Seguía siendo auspiciada por la doctrina católica. Esta es la fachada del Colegio de San Ildefonso, que para la enseñanza del bachillerato en 1558. Entonces, estas imágenes nos hacen referencia a cómo es que empezó a hacer la UNAM lo que hoy es. Hoy la UNAM es inmensa. Hoy obviamente ya no es lo que era en aquel entonces. Después de que la universidad, la Real y Pontificia Universidad de México se fundó, obviamente eso dio lugar a que se formaran muchísimas otras. Una de las más antiguas también es la UAP, lo que hoy nosotros conocemos como la UAP, y que tuvo sus inicios en lo que conocemos como el edificio carolino. Y esto dio lugar precisamente, esta universidad, la Real y Pontificia Universidad de México, dio lugar a que después se fundaran algunas otras. No había como lo que hoy conocemos, que hay una gran cantidad de universidades, no era lo que hoy es. Así es como inició la UNAM. Hoy obviamente Ciudad Universitaria tiene un edificio para cada facultad y es inmensa, pero es así como inició. Entonces nos dice que con el crecimiento de la universidad se fue requiriendo que la reubicaran y que se abrieran otras facultades. Una de las primeras que se abrió fue la Facultad de Medicina. En aquel entonces también lo más común era leyes y medicina. Entonces por eso nos dice que en 1778 se creó la Real Escuela de Medicina. ¿Por qué toda era la Real y Pontificia, la Real Escuela de Medicina? Porque todo también tenía que ver con la realeza, con el visto bueno del rey. Y en aquel entonces también existía el Real Colegio de Minería. A eso nos hace referencia estas imágenes. Incluso una ya es una fotografía más reciente. Entonces, con el crecimiento de esta universidad es que pues ya no cabían, ya fue necesitando más y se fue transformando hasta lo que hoy conocemos. Pero una de las escuelas que se formó por la necesidad de formar profesionales en esa área fue la Real Escuela de Medicina, que antes estaba en el antiguo Palacio de la Inquisición. Todos estos hoy son edificios históricos. Obviamente algunos son museos, algunos no tienen acceso al público, pero bueno, aquí podemos ver en la imagen cómo es que se formó la Real Escuela de Medicina. Y existía el Real Colegio de Minería, ¿ok? Bueno, aquí nos habla de cómo es que se ha ido transformando poco a poco. En 1796 la Academia de San Carlos. Nos habla aquí de que la Real y Pontificia Universidad de México fue muy reconocida en América y en Europa. Es decir, en Europa, en el viejo continente, la universidad, la Real y Pontificia Universidad de México era la única que atendía la enseñanza de lenguas de pueblos conquistados, es decir, en náhuatl y en otomí. Eso obviamente por razones culturales no sucedía en la Universidad de Salamanca, eso solo ocurría aquí en la Real y Pontificia Universidad de México. ¿Y por qué sucedía así? Pues por el contexto social, ahí no era necesario, sin embargo aquí todavía quedaban algunas personas que hablaban estas lenguas, náhuatl y otomí. Entonces, por eso era como conocida y por eso era también reconocida como la universidad que atendía a la enseñanza utilizando el náhuatl y el otomí. Ahora también recordemos que nosotros hicimos un intercambio de cultura, de conocimientos. Nosotros, antes de ser conquistados, teníamos a quien se dedicaba a la medicina ancestral, a curar con plantas. Y también recordemos que esa medicina ancestral, que esa medicina que curaba con plantas, fue como el origen también de lo que hoy conocemos como la medicina alópata. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí nos habla de que debido a la guerra de independencia, cuando sucedió todo ese proceso en el que
ocurrió la Guerra de Independencia, en el que hubo esta lucha por querernos liberar del yugo de los españoles. Bueno, pues nos habla de que en 1821 ya no era la real y pontificia. ¿Por qué ya no era la real? Porque nos independizamos de España y entonces ya no éramos la Nueva España. Entonces la universidad también tuvo que cambiar su nombre. Y esto, obviamente, para que esto llegara a suceder, hubo movimientos sociales, bélicos, políticos, religiosos, es decir, para que la universidad dejara de tener ese nombre de real y pontificio, vivimos grandes cambios sociales y vivimos grandes cambios también económicos y de contexto. Entonces, por eso nos dice aquí que debido a la Guerra de Independencia en 1821 dejó su calidad de real y pontificia, iniciando una época de grandes problemas para seguir funcionando. ¿Por qué? Pues porque vivíamos en un contexto social, político, cultural y de educación totalmente revuelto. Imagínense cómo es que un país puede vivir una revolución que al final es una guerra. Cuando un país vive una guerra, ¿cómo creen ustedes que se encuentre el contexto social, el contexto económico y el contexto político? ¿Cómo se imaginan ustedes que era el contexto en aquel entonces, chicas? Perla, adelante. Perla levantó la mano. Adelante, Perla. No, era de hace ratito. Ah, ok, se quedó así, no te preocupes. Sí, Entonces, chicas, ¿cómo creen ustedes que se vivía el contexto social y político después de una revolución? ahora sí. A ver, adelante. Pues yo siento como que sí bajó un poco, pero no tanto, porque aún así en las escuelas, pues los niños pues ya tenían como que esa educación de casa de que pues si él es de color, no es de tu clase. Y no, o sea, no te podías ni juntar con ellos y ni nada de eso. Y Ok, pues habían como que menos derechos para las personas de color. O sea, sí como que cambió un poco, pero fue menos, o sea, no fue tanto. Como que sí mm, seguían igual, pero ya supuestamente ya había cambiado. Pero pues yo no notaba yo cambios. ok. Gracias. Gracias, Perla. Eli, después de Eli, Bueno, Yeriel, después Joseph y después Itzel, ¿vale? A ver, ok. ¿sí? Bueno, Ok, Eli. yo lo que yo me imagino es que, como ya había dicho mi compañera, como había mucha distinción, bueno, yo siento que hasta ahorita sigue habiendo, solo que un poco menos. Sí, Eh, Aparte de la distinción del color de piel, pues siento que igual de los que podían ir y de los que no, porque era así como de las personas que incluso seguían mal por lo de las guerras y todo eso, pues no podían asistir a la escuela y solamente como que los veían así claro. como, ay, qué, pues, cosas feas, ¿no? Sí, Entonces, claro. Como pues yo ella. siento que para ellos era como que muy complicado estar en la escuela o tan siquiera ingresar a una. Claro. Ok, gracias, Eli. Yeriel. Bueno, pues es que también tenían como una educación un poquito más, pero de su clase, o sea, sus comportamientos eran diferentes. En tanto en mujer tenía que ser como más sumisa, porque el hombre tenía más derechos. Entonces, Ujú, de igual forma con los hijos, no se podían comportar o no podían salir sin que alguien acompañara y así cosas. claro. Gracias, Yeriel. Yo sé. Sí, mis buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nada, en el contexto social, pues lamentablemente los mexicanos no supimos cómo gobernar nuestro país porque pues lo gobernaban los españoles, ¿no? Ujú, Y sí, pues también pues no pues la educación era muy poca, muy, ¿cómo me podré decir? Bueno, sí, muy poca. Entonces, pues sobre eso no tenía ni idea, bueno, en el contexto social no tenía ni idea de
cómo poder establecer sus leyes y todo sin necesidad de traer de nuevo a los españoles. Y pues ya. Ok, es verdad. Los españoles efectivamente gobernaban nuestro país, gobernaban absolutamente todo. Cansados de esa situación, porque nosotros aquí en nuestro país vivimos una situación de desigualdad social, de desigualdad económica, de desigualdad en esa diferenciación de clases sociales, es decir, cuántos años llevábamos siendo un pueblo sometido. Cansados de eso es que buscamos la independencia, pero aquí nos dice que durante la guerra de la independencia, obviamente hubo un cese de actividades dentro de la universidad, y incluso cambió su nombre. Y yo les decía, imagínense cómo era vivir en aquel entonces. Para empezar, vivimos una situación de guerra, donde no había gente trabajando en las calles. Cuando cualquier país vive un proceso de guerra, un proceso bélico, lo que sucede es que inmediatamente después viene una crisis social, una crisis económica, una crisis política, y en este caso también era una crisis de creencias, una crisis de identidad también. Es decir, nosotros, esa independencia fue porque ya no quisimos ser la Nueva España. Estábamos cansados de trabajar la tierra para alguien más que ni siquiera era de este país, ni siquiera había nacido aquí, cansados de que se nos enseñara con rudeza, con sangre, cansados de que se nos impusiera una religión. Entonces, cansados de todo eso, es que se inició ese movimiento de independencia. Obviamente, en ese movimiento quedamos en una crisis. En ese movimiento los hombres estaban en las calles, en esta lucha por ser independientes. Entonces, ¿quién iba a estar en las escuelas? Las mujeres no, algunas mujeres, obviamente, por eso después, muchos años después, el papel de la mujer también cambia. Pero en aquel entonces las mujeres estaban cuidando de los hijos porque afuera los hombres estaban luchando por ser un país independiente, por dejar de ser la España chiquita, por dejar de estar bajo el yugo de los españoles, por dejar de trabajar de sol a sol para enriquecer a un país que era España en aquel entonces, porque nosotros pagábamos tributo y pagábamos impuesto al virrey, y ese impuesto y ese tributo que se pagaba era para el rey, era para el viejo continente, era para la España grande. Incluso por eso España es conocida como la madre patria, así se conocía. Cansados de todo eso, es que empezó esta lucha. Adelante, Itzel. Creo que Itzel levantó la manita, o no sé si se quedó activada desde hace rato. No, sí. Bueno, Adelante. ibas a decir que Dime. también discriminaban a las personas también por su color, y Sí. que en ese tiempo no dejaban que la mujer diera como su opinión o que pudiera estudiar o trabajar. Entonces la mujer tenía que estar siempre en su casa. No sé, en ese tiempo todavía era un poco el machismo. Y Muchísimo, pues bueno, sí. hasta ahora estamos viendo todavía que hay un poco de machismo. A las mujeres casi no les dejan hacer como que tantas cosas. Entonces, en ese tiempo pues sí, se veía como ese lugar de la mujer tenía que estar en la casa y hacer las cosas y no podía dar como que su opinión y no podía salir como los hombres que podrían ir a trabajar o hacer otras cosas. Claro, es cierto. Incluso Eli nos dice, realmente no creo que haya cambiado, aún siguen pagando impuestos, aunque ya no sean para el rey de España, sino para el gobierno. Exactamente, ese sistema en el que se pagaba impuestos es muy antiguo, tiene razón Eli, es verdad. Pero lo que sucedía aquí era que nosotros le pagábamos un impuesto al virrey y ese impuesto pues llegaba obviamente hasta el rey, ¿no? Nosotros cansados de esas situaciones que empezamos esa lucha de la independencia. Después de cualquier lucha, todo país queda en crisis y no fue la excepción lo que sucedió en nuestro país. Quedamos en crisis. Los hombres no habían trabajado, es decir, las tierras estaban abandonadas.
no había cultivos, no había cosechas, no había siembra, no había agricultura, no había nada, porque todos los hombres habían estado y habían vivido en esa lucha. Entonces, eso también impactó obviamente en las instituciones. ¿Ustedes creen que cuando hay una guerra, alguien va a asistir a la escuela? Pues evidentemente no. Entonces, todo ese proceso empezó a suceder en aquel entonces y en ese proceso, en esa necesidad de cambio, también se trató, se dio la necesidad de cambiarle el nombre también a la Real y Pontificia Universidad de México, que en aquel entonces era solo la Real y Pontificia Universidad, porque México no existía como México. México era la Nueva España. Entonces, bueno, le cambiaron el nombre. Fue una época de muchos problemas. Tuvo muchos problemas la universidad para seguir funcionando como tal. Entonces, la clausuraron definitivamente en 1833 durante el gobierno del presidente Valentín Gómez Farías. Es decir, aquí ya estamos hablando de que ya había habido todo un suceso de independencia, ya había existido toda esta guerra por ser independientes, por no pagar ese tributo al virrey. Entonces, la universidad también sufrió esos cambios violentos, económicos, políticos, culturales. El edificio principal fue utilizado como caballerizas, es decir, como polvorín, como baño público y como cantina. ¿Se imaginan todo el proceso que vivió la universidad? Todo esta negación de seguir perteneciendo a España, toda esta negación de seguir pagando impuestos al rey, toda esta negación de seguir estando bajo el yugo de los españoles. Necesitábamos ser independientes, necesitábamos dejar de ser la Nueva España. Entonces, clausuran definitivamente la universidad. El edificio, obviamente, ya no es utilizado como universidad, como esta máxima casa de estudios donde se enseña ciencia, donde se enseña medicina, donde se enseña acerca de la minería. Ya no era así y lo clausuran. El edificio lo empezaron a utilizar como para guardar caballos, para guardar pólvora, para guardar armas, incluso como baño público y como cantina. Aquí vemos la imagen del edificio. Actualmente, bueno, obviamente la UNAM después se recuperó, después hubo también esta necesidad de seguir teniendo una universidad, de formar a los hombres ilustres, a los hombres que sabían, a los hombres que poseían el conocimiento. Y dice que actualmente la UNAM ha recuperado este espacio, pero se considera a la antigua Escuela de Medicina como el edificio universitario más antiguo. Esta foto es de lo que en sus inicios era la antigua Escuela de Medicina. Si ustedes se dan cuenta, esta diapositiva, que ya obviamente es una fotografía más reciente, y la imagen anterior, si ustedes ven, es el mismo edificio. Obviamente algunas características cambian, pero este es el mismo edificio donde estaba la primera escuela de medicina. Entonces, este edificio es considerado como la escuela de medicina más antigua, que hoy es este edificio, que lo recuperó la UNAM y que les repito, muchos de los edificios de la UNAM hoy son edificios históricos, hoy son museos, algunos no tienen acceso al público, hoy ya cada facultad está ubicada en ciudad universitaria, con su edificio propio, con infraestructura propia. Obviamente ya hay muchísimas más licenciaturas abiertas para la demanda social que tenemos, hay muchísimas más licenciaturas, también se sigue enseñando arte, se sigue enseñando medicina, se sigue enseñando filosofía, y hoy la UNAM obviamente es, como decía una de sus compañeras, es reconocida como la universidad, si bien cada estado tiene su universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, obviamente cada estado también tiene su universidad, que es autónoma porque se rige sola, porque no se rige de acuerdo al sistema, tiene su propio sistema, su propio método, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero la UNAM nunca va a dejar de ser la UNAM, nunca va a dejar de ser la primera universidad que surgió en América Latina, la universidad de medicina más antigua de América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, como nosotros nos hemos ido transformando culturalmente con la independencia, con la revolución,
También la UNAM ha sufrido algunas transformaciones. Nos habla de que en la época de la reforma, también la UNAM sufrió algunos cambios. ¿Qué recuerdan ustedes de la época de la reforma, chicas? Con esta diapositiva que les pongo, ¿qué pueden recordar ustedes acerca de la época de la reforma? Lo que se les venga a la mente. ¿Qué personaje les suena de la época de la reforma? En la época de la Reforma fue la transformación de la sociedad en la que se caracterizaba la transición de lo que se vivía, la política, la cultura y las clases. O sea, las clases me refiero a, pues, ¿Las de clases color. sociales? Ajá. Ok. Ok. Y ya. Ok, no te preocupes. En el chat comenta... Ay, ya no veo el comentario. Ay, ya no lo veo. Creo que había un comentario, pero ya no lo puedo ver. Entonces, bueno, no sé de quién era el comentario. Sí, efectivamente, la época de la reforma, un personaje representativo es Benito Juárez. Por eso les preguntaba a ustedes de qué se acuerdan, ¿no? Lo que recuerdan está bien. Recordemos que México pasó de ser la Nueva España a ahora ya ser conocido como lo que es hoy. Entonces, sufrió grandes transformaciones económicas, políticas, sociales. Pasamos de ser la Nueva España a ser un país constituido con sus propios gobernantes, ya sin la necesidad de ser o de tener la autorización de un rey, ya sin depender de otro país, ya sin pagar tributo a otro país, pero éramos un país que vivía en constantes movimientos sociales y políticos y en constantes movimientos bélicos. También pasamos de tener a empezar a tener un presidente, dejamos de tener a, a un emperador, dejamos de conocer, por aquí veo la foto de Maximiliano, veo la foto de Benito Juárez, es decir, vivimos grandes cambios sociales, políticos, culturales, que nos llevaron a que la educación sea lo que hoy es. Imagínense ya qué cantidad de años hemos relatado en estas sesiones, ¿no? Donde ya pasamos de las culturas prehispánicas, de cómo se formó la primera universidad en América Latina, por ahí de los años 1500, que eso quiere decir que era el siglo XIV, por ahí de 1531. Ya estamos hablando de cómo es que la universidad, la UNAM, lo que hoy conocemos como la UNAM, sufrió grandes cambios. Y aquí vemos algunos personajes importantes, ¿no? Como Maximiliano, que fue el primer emperador, cómo nos transformamos de eso a ser el país que hoy somos, a tener un presidente que no necesitara de la supervisión o de la aprobación de la corona española para que pudiéramos actuar o ejercer. Aquí nos habla de que entre 1865 y 1910 no existió universidad en la capital mexicana. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que la universidad había cerrado sus puertas? Es decir, después de haber vivido el movimiento de la independencia de México, después de vivir en una crisis social, después de que los hombres estaban luchando por ser independientes, las mujeres se quedaban cuidando a los hijos, y aparte de que no había distinción social, si eras varón, tenías que defender. Entonces, desde muy pequeños, los niños, los varones, también salían a luchar en esta lucha de la independencia. Entonces, imagínense, volvamos a utilizar esa palabra, imagínense vivir en aquel contexto donde las familias se desintegraron. ¿Por qué? Porque muchos esposos salieron a luchar en esta guerra de la independencia. Muchos hijos salieron a luchar en esta guerra de la independencia. Entonces muchas familias
se desintegraron por esta lucha por ser independientes. ¿Se imaginan vivir en ese contexto donde tú como mujer, como jefa de familia, vivías el miedo de cuidar a tus hijos porque se estaba viviendo una guerra de independencia? Vivías el miedo de que no le sucediera nada a tu esposo. Aunado a eso, como los hombres estaban luchando, no se estaba generando dinero. No había con qué comprar comida, no había opción para ir a la escuela. Vivíamos en una guerra. Las mujeres tenían o trataban de cuidar y de esconder a los varones de la familia para que no fueran llevados a luchar por la independencia. Pero también las mujeres se tenían que quedar para que los que se quedaban en casa sobrevivieran con la guerra que se estaba viviendo afuera, con esa guerra para ser independientes. Entonces, en esa lucha y en todo ese movimiento y en toda esa situación, el país quedó con hambre. El país, lo que hoy conocemos como México, quedó sin materia para trabajar porque muchos hombres murieron. ¿Y quiénes eran los que salían a trabajar, chicas? Pues los hombres. Entonces, no había quien saliera a trabajar, no había tierras porque no habían sido trabajadas por nadie, porque todos habían estado en esa guerra, en esa lucha. Entonces vivimos esa crisis. En esa crisis, la Real y Pontificia Universidad había cerrado sus puertas. Por eso dice aquí que entre 1865 y 1910 no existía una universidad en la capital mexicana. Cada escuela otorgaba sus estudios y sus títulos, pero entonces fue necesaria la creación de una escuela para impartir lo que hoy conocemos como el bachillerato, y se creó la Escuela Nacional Preparatoria en 1867. Entonces, ustedes han oído que hay escuelas que llevan nombres de personajes ilustres de aquella época. Uno de esos personajes fue don Gavino Barreda. Entonces, en esa necesidad de que ya no había esa universidad, de que ya no había, en ese contexto bélico que vivíamos, la gente se tenía que reincorporar a las actividades que tenían, la gente se tenía que reincorporar a ir a la escuela. Los hombres que habían sobrevivido a esta lucha tenían que reincorporarse a la vida laboral para empezar a generar dinero para que el país pudiera crecer. Siempre después de toda guerra hay una crisis económica, una crisis en todos los sentidos. Pero entonces se vio esta necesidad de crear una escuela para impartir el bachillerato, que el bachillerato es la formación que se da antes de entrar a la universidad, ¿ok? Entonces, hasta aquí, chicas, ¿tienen alguna duda? No, Miss. ¿No? Ok. Estas diapositivas solo nos hablan de cómo ha sido la historia de lo que hoy conocemos como la universidad, la máxima casa de estudios, la UNAM. Por eso es que nos habla desde la época prehispánica, nos habla desde la época de la conquista, nos habla de la independencia y nos habla de cómo también fue la vida de la universidad en la revolución. Es decir, ¿se dan cuenta o alguna vez se habían puesto a pensar que fuimos un país que vivió con constantes y continuos movimientos de guerra, movimientos de sangre? Es decir, la conquista también fue una guerra, la conquista española también fue una guerra, se derramó sangre, se perdieron vidas en la conquista española. Después, en la independencia, también fue una guerra. Vivimos pérdidas, vivimos transformaciones sociales, culturales, pero también fue una guerra. Y después vivimos la revolución. ¿Y por qué se da la revolución? Porque después de la independencia nos dimos cuenta que no éramos independientes. Entonces, la revolución es otro movimiento bélico de 1910, es decir, estamos hablando de una diferencia entre la independencia y la revolución, pues de un centenar de años. Pero bueno, en esta formación de lo que hoy conocemos como la UNAM,
nos dice que, que durante la época de la revolución ya se creó lo que nosotros conocemos o reabrió sus puertas, lo que hoy conocemos o lo que se conoció en aquel entonces como la Universidad Nacional de México, y eso fue más o menos de 1910 a 1929. Dice que se reabrió por iniciativa de don Justo Sierra el 22 de septiembre de 1910, como parte de las celebraciones de los 100 años de la independencia. ¿Ok? Entonces por eso les decía, entre la independencia y la revolución hay un centenar de años de diferencia. Hay 100 años de diferencia. Entonces, después de 100 años de haber vivido la lucha por la independencia, se viene el movimiento revolucionario porque seguíamos viviendo muchos desajustes políticos, muchos abusos económicos, muchos abusos sociales, muchos abusos políticos también, como ya lo había dicho, y eso es lo que vivíamos. Entonces, con esto que les digo, chicas, de que hemos sido un país que ha vivido muchos movimientos bélicos, desde la conquista, desde la independencia, desde la revolución. ¿Cómo se imaginan ustedes o cómo creen que era el vivir en un país así? ¿Y cómo creen que era la educación viviendo en un país que había estado en constantes movimientos políticos, económicos y sociales? ¿Cómo se imaginan que era la educación en aquel entonces? Y Eli nos comentó a Iturbide. Sí, en la imagen pasada se veía a Iturbide. Eli nos puso, y a pesar de eso, aún hay mucha gente ignorante que no entiende o simplemente no soportan los movimientos feministas, pro aborto y otros más, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pues sí, hemos sido un país en constante protesta, en constante guerra y en constante lucha. Hemos luchado por los derechos de nosotros como mexicanos, hemos luchado por los derechos de nosotros como seres humanos, y yo creo que esa es la verdadera lucha, el defender a las personas, el defender la ideología de alguien, el defender lo que alguien cree, el defender el derecho de cualquier ser. Creo que para mí eso es importante. Hemos sido un país que sí, efectivamente, hemos estado en constante lucha y en constante protesta. Ok, gracias, Eli. Entonces, aquí podemos ver cómo es que también la universidad y cómo es que la educación ha sido también un proceso rudo para nosotros. De ser un país que tenía esa distinción de clases sociales, de ser un país que oprimido, de ser un país donde no todos teníamos derecho a lo mismo, es decir, no tendría por qué suceder que un ser humano tenga diferentes derechos a otro ser humano. Todos somos personas. Entonces, no debería suceder que los seres humanos tengan diferentes derechos por ser hombre, por ser mujer, por ser de una religión diferente, por tener una creencia diferente, por tener un color de piel diferente. Todos somos seres humanos. Entonces eso es algo importante que debemos observar, ¿ok? Y aquí, bueno, nos habla de cómo la universidad cerró sus puertas, pero de cómo también la universidad, la UNAM, lo que hoy conocemos como la UNAM, ha vivido transformaciones en este transcurso y en este trayecto y en esta transformación histórica, social y cultural de nuestro país. La UNAM ha sufrido esas transformaciones
estuvo cerrada, dejó de ser lo que era por mucho tiempo, y en 1910, como parte de celebrar la independencia de México, es que vuelve a abrir sus puertas como una universidad. Entonces, creo que muchas de las cosas que vivimos como país y como nación, pues es importante mirarlas, porque si bien es cierto, en alguna clase, no recuerdo quién me comentaba, entonces los españoles trajeron muchas cosas feas. Sí, sí trajeron muchas cosas feas, pero hay procesos que tenemos que vivir para hacer lo que hoy somos. Entonces, pues parte de lo que hoy somos es todo este proceso que muchas veces no conocemos. Para mí es importante cuando les digo, imagínense vivir en aquel entonces, imagínense vivir como mujeres teniendo miedo porque tu esposo está luchando una guerra, teniendo miedo porque pueden llevarse a tu hijo a luchar una guerra, teniendo miedo porque porque no hay paz, teniendo miedo porque si vives una guerra no hay comida, si vives una guerra no hay armonía, si vives una guerra no hay seguridad. Pues esos procesos los hemos ido viviendo históricamente. Imagínense qué duro haber vivido todo eso. Y parte de lo que somos hoy es mirar que todo eso sí pasó, que todo eso sí sucedió, que todo eso sí dolió, que todo eso sí fue muy fuerte, pero que todo eso ha sido parte importante para que hoy seamos lo que somos. Entonces, evidentemente, nadie hubiera querido vivir una guerra, nadie hubiera querido vivir, y es más, no fue una guerra, si hablamos y vemos esa perspectiva, como nación hemos vivido muchas guerras. Como país independiente también creo que en realidad no lo somos. Como país que ha vivido todas esas guerras, hemos vivido muchas crisis económicas, hemos vivido muchos abusos, no solo de los españoles, después vivimos otros abusos y luchamos por territorio. Gran parte de lo que se nos cuenta de la historia de México no es así como sucedió. Tenemos héroes que, si nos ponemos a buscar un poquito acerca de la historia de México, muchos de los que pensamos que son héroes no lo son. Entonces es importante ver de manera objetiva la historia de México. Hace un momento yo les hablaba, ¿no?, de las leyes de reforma. Me parece que en una de las diapositivas anteriores, y yo les decía, ¿qué personaje ven aquí? Bueno, pues vemos a Benito Juárez con las leyes de reforma. ¿Por qué es que las leyes de reforma, de qué nos hablan? Pues las leyes de reforma tienen mucho que ver en el campo educativo, donde se trató y se vio que la educación fuera laica y fuera gratuita para todos. Pero en realidad, ¿por qué se dieron estas leyes de reforma? Claro que fue algo que benefició al país, sí, claro que lo benefició, pero detrás de las leyes de reforma había también otra historia que se nos contó un poco maquillada para que nosotros la viéramos como la vemos. Pero en realidad las leyes de reforma lo que trataron de hacer fue quitar el yugo de la Iglesia Católica en todo lo que sucedía, porque hasta ese entonces la Iglesia Católica seguía teniendo presencia en absolutamente todo. La Iglesia Católica tenía presencia en lo político, la Iglesia Católica tenía presencia en el aspecto social, la Iglesia Católica tenía presencia en el aspecto educativo. Entonces, la Iglesia Católica movía mucho dinero de por medio. ¿Qué se trató de hacer con las leyes de reforma? Si bien es cierto que nos benefició porque se trató de que la educación fuera para todos, que la educación fuera libre de creencia religiosa, que a eso se refiere que sea laica, también es cierto que se movieron con esas leyes de reforma muchos intereses. Si la Iglesia Católica dejaba de tener injerencia en todo, eso quería decir que también iba a tener menos poder adquisitivo, menos poder económico. Entonces, si la Iglesia, al hacer esta separación de la Iglesia Católica, lo que se trataba de hacer también era que dejara de mover tanto dinero. ¿Por qué si entraba tanto dinero en este aspecto, la Iglesia Católica manejaba tanto dinero, qué mejor que ahora todo eso que entraba, pues lo manejara el poder político, quien nos representaba? Entonces, que nosotros miremos esto nos da otra perspectiva de lo que en realidad sucedía en nuestro país.
el ver la verdadera historia y cómo verdaderamente sucedió es importante para ustedes, para nosotros como docentes. El buscar bibliografía que nos refleje cómo es que vemos héroes que no son héroes. Nos cuentan historias porque en algún momento determinado necesitábamos tener un nacionalismo muy arraigado para defender a nuestro país. Entonces tenemos héroes que no son héroes y buscando en la bibliografía nos podemos dar cuenta de que en los libros de texto se nos trató de imponer, de que nosotros viéramos una historia en la que ese nacionalismo y ese amor a la patria surgiera porque necesitaban eso, porque necesitaban que amáramos mucho a la patria, que es algo que yo respeto mucho, amar tus raíces, amar tu país, amar tu nación. Sin embargo, yo creo que nadie debería morir por defender una bandera, por ejemplo. Pero ese es mi punto de vista muy particular y respeto cualquier otro. También creo que entonces el hecho de que nosotros tuviéramos algunos héroes que no lo son era conveniente en aquel entonces. Pero bueno, aquí nos habla de que la universidad reabrió sus puertas por iniciativas de Justo Sierra porque estábamos festejando, estábamos en algún festejo del centenario de la independencia y entonces la universidad reabrió sus puertas. ¿Cómo reabrió sus puertas? Pues reunió escuelas, reunió a la Escuela Nacional Preparatoria, a la Escuela de Jurisprudencia, a la Escuela de Medicina, a la Escuela de Ingeniería, a la Escuela de Bellas Artes y a la Escuela de los Altos Estudios. Entonces tenemos en el chat un comentario que no me deja verlo. Ay, ¿por qué no puedo abrir el chat, chicas? Déjenme intentar abrir el chat. Pero bueno, les comentaba que para reabrir sus puertas y en este festejo, juntaron a varias escuelas para poder hacer este festejo de la reapertura de la máxima casa de estudios. Como este festejo de la independencia del que estábamos hablando. Y todo esto bajo una ideología nacionalista, que es de lo que yo les hablaba. Esta ideología nacionalista que se nos trató de imponer también, esta ideología en la que se exaltaba el nacionalismo, el amor a la patria, en la que muchos villanos no son tan villanos y muchos héroes tampoco son tan héroes, pero es como pues parte de lo que se nos ha dado a conocer en los libros de historia. Bueno, nos habla de que en 1920 el rector José Vasconcelos creó el escudo y el lema de la universidad: por mi raza hablará el espíritu. Aquí nos muestra una foto de José Vasconcelos y también nos muestra el lema, ¿no? De por mi raza hablará el espíritu. Y nos muestra el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta, chicas, de todas estas transformaciones que hemos vivido, que ha sufrido nuestro país de manera histórica, de manera cultural, de todas estas luchas que ha vivido nuestro país? Chicas, no puedo abrir el chat, tengo un comentario en el chat, ahorita que me permita abrirlo lo comparto con ustedes, no sé por qué no me deja abrir el chat, espero poder abrirlo. Y hasta aquí, chicas, alguien que quiera comentar algo de todo lo que hemos comentado. Ya me lo abrió Elizabeth, ya vi cómo lo puedo abrir. Dice, siempre el gobierno nos ha manejado. Pues efectivamente, aquí lo importante, creo yo, desde mi muy particular punto de vista, es que miremos las cosas con otra conciencia. A veces los seres humanos nos movemos desde una conciencia en la que pensamos que no podemos hacer nada. Entonces yo creo mucho en que desde nuestro buen lugar podemos hacer y contribuir en algo, ¿no? Contribuir desde lo que te toca hacer. A veces por creer que no podemos hacer nada, nos quedamos simplemente inmóviles. Y eso tampoco ayuda. Creo que desde nuestro buen lugar, desde el lugar que nos toca, podemos hacer mucho. Por ejemplo, cuando nosotros hablemos de una clase de historia, es importante que les creemos a nuestros alumnos la curiosidad de conocer más y de saber más acerca de la verdadera historia. Porque la verdadera arma para luchar,
a lo mejor no es ni siquiera un arma, sino es el conocimiento. El conocimiento nos abre otro panorama, nos abre otro punto de vista, nos abre otras alternativas, nos da un pensamiento crítico, donde tú sabes que hay algo más allá de lo que te están diciendo y puedes tener el sustento para hablar con bases de aquello que te están contando. El saber la otra parte de la historia, el saber lo que les comentaba hace rato, que no todos los héroes son tan héroes y no todos los villanos son tan villanos. Hay personajes en la historia que son vistos como villanos y que no son del todo villanos. Hay personajes en la historia que son vistos como héroes y que no son del todo héroes. Por ejemplo, la historia de los niños héroes, donde los niños héroes ni eran niños ni eran tan héroes. Pero entonces buscar más acerca de lo que es en verdad la historia de nuestro país, ¿no? Bueno, aquí nos habla, y regresando al tema que nos compete, que nos dice que en 1920 José Vasconcelos creó el escudo de la UNAM, y poco a poco la universidad se ha ido transformando a lo que ahora es. Y este lema, ¿no? De por mi raza hablará el espíritu. Para mí sí es importante todo lo que sucedió, esta parte en la que necesitamos identificarnos como personas, no de seguir dependiendo de los españoles, no seguir viviendo bajo el yugo de alguien, pero también es importante saber que necesitamos hacer las cosas por nosotros y para nosotros. No podemos trabajar hacia afuera lo que no hemos trabajado desde dentro. Debemos empezar por nosotros, por mirar las cosas con otra conciencia. Si bien es cierto que podemos pensar que una sola persona no puede contribuir en mucho, yo considero que sí, y que desde tu buen lugar puedes contribuir, por ejemplo, teniendo otra conciencia docente, sabiendo que no estás trabajando con materiales, sino con seres humanos, esforzándote porque todo aquello que llegue a tus alumnos sea algo de calidad, pensando que eres un facilitador del conocimiento y no alguien que les va a poner piedritas en el camino. Hacer las cosas que nos tocan desde nuestro buen lugar. Si nosotros hiciéramos las cosas que nos tocan desde nuestro buen lugar, creo que tendríamos esa otra conciencia de la que les hablo, y entonces empezaríamos a movernos en otra sintonía. Desde tu buen lugar de alumna, haz lo que te toca hacer. Desde tu buen lugar de maestra, haz lo que te toca hacer. Desde tu buen lugar de hija, haz lo que te toca hacer. Y entonces empezaremos a tener menos conflictos con lo que hace el de enfrente para que me afecte a mí. Pero bueno, también ese es otro tema. Aquí nos habla de que en la época actual, la Universidad Autónoma de México, que desde 1929 hasta hoy es la Universidad Nacional Autónoma de México, es la UNAM, y bueno, nos habla de que el presidente Emilio Portes Gil otorga autonomía a la universidad. Es decir, antes las universidades estaban sujetas un poco a un sistema. Hoy la universidad, la UNAM, así como la UAP, son autónomas. ¿A qué se refiere que sean autónomas, chicas? ¿Por qué creen ustedes qué es lo que hace referencia a que la UNAM es autónoma, a que la UAP es autónoma? Hace ratito lo comentamos, chicas. ¿Por qué creen, a qué se refiere que sean autónomas? ¿Y cuál es la importancia de una universidad, de una real casa de estudios, de una máxima casa de estudios, perdón? Miss, Adelante. autónoma, quiere decir que pues no está aliada con otras empresas, se podría decir, otras escuelas, y que pues él toma sus reglas como él quiera, pero pues de forma que beneficie a todos. Claro, pues sí, efectivamente a eso se refiere, yo sé, a que toma sus propias decisiones. Por ejemplo, la UAP ahora con la pandemia
La UAP no se rige por el calendario SEP. ¿Por qué? Porque es autónoma. Es decir, la UAP, la UNAM, al ser autónomas, toman sus propias decisiones, manejan su propio dinero. Todo lo que entra a la universidad lo maneja la propia universidad. Todos aquellos ingresos que entran a la universidad los maneja la propia universidad. ¿Por qué se toma la decisión? Porque también, obviamente, quien maneja dinero es un poco corruptible. Entonces, todo dinero que entra a la UAP, todo dinero que entra a la UNAM, es decir, son autónomas, toman sus propias decisiones en cuanto a método, en cuanto a sistema, en cuanto a cómo manejar la economía, en cuanto a modelos institucionales. Ellas toman sus propias decisiones, por eso son autónomas. Y la UNAM es autónoma desde 1929. Aquí nos habla de que en 1946 se toma la iniciativa de construir Ciudad Universitaria. Y aquí vemos los edificios de Ciudad Universitaria. Es decir, esto, la universidad, la UNAM, veíamos que los edificios históricos que posee ahora son precisamente eso, edificios históricos. Y hasta 1946 se toma la decisión o la iniciativa de construir Ciudad Universitaria, que es inmensa, y no sé si alguna de ustedes haya tenido la oportunidad de visitarla, es muy bonita, y es inmensa, es muy, muy, muy grande, y sus edificios son muy bonitos. Entonces, hasta 1946 es que construyen Ciudad Universitaria y los edificios históricos se vuelven museos y se vuelven edificios históricos. En 1964 se aumenta el plan de estudios de la preparatoria y se incorpora el sexto año con 6 áreas. Es decir, es parte de lo que ha sufrido las transformaciones de la UNAM. Se implementa o se aumenta el plan de estudios, ahora está físico-matemático, las áreas químico-biológicas, las económico-administrativas, las ciencias sociales, las humanidades y las artes, son como las 6 áreas que se incorporan. Por ejemplo, en económico-administrativas entra licenciatura en administración de empresas, en físico-matemático, pues ya se empieza a estructurar la carrera como tal, como físico-matemático. Las áreas químicas y biológicas es hasta este año que se empiezan a implementar en 1964. También la universidad ha vivido grandes momentos bélicos, nos podemos acordar por ahí del 2 de octubre de 1968, donde los universitarios se rebelan también ante el sistema y existe un gran movimiento del que nosotros tenemos conocimiento, ese movimiento en el que muchos estudiantes vivieron también una situación sangrienta, y se recuerda y se conmemora. Recordemos que los hechos bélicos no se festejan, se conmemoran. Cuando dicen, vamos a festejar la revolución, no se festeja, se conmemora. En 1996 se implementa un nuevo plan de estudios con la actualización de programas, de materias. Hay nuevas materias como informática, hay nuevas áreas académicas acorde a las licenciaturas que ofrece la UNAM. Aquí podemos ver un edificio de la UNAM. En físico-matemáticos se incorporan muchas ingenierías, se incorpora en el área 2 ciencias biológicas y de la salud, en el área 3 ciencias sociales, en el área 4 universidades y artes. Y bueno, obviamente los cambios que ha sufrido la universidad también tienen que ver con el contexto social que vivimos. Obviamente al incorporarse toda la tecnología que hoy conocemos, la UNAM tuvo que también incorporar esta área de la tecnología, la electrónica, la cibernética, todo esto, ¿ok? Bueno, nos dice que la autonomía universitaria, la UNAM recibe un subsidio por parte del gobierno, pero conserva su libertad para enseñar, para investigar, para difundir cultura, para resolver sus propios problemas de índole académico, de índole político, de índole económico, de índole administrativo. Hace poquito, no recuerdo dónde leí, por ejemplo, que la UNAM hace algunos estudios de investigación para la NASA, por ejemplo. Eso yo no lo sabía y cuando lo leí por ahí dije, wow, qué bonito. En la UNAM, por ejemplo, hacen algunos estudios de investigación que contribuyen en algunos... ya lo recordé, fui a una conferencia y en esa conferencia nos hablaban de la importancia de incorporar a los niños
a la vida cibernética, incluso era para que construyeran un robot los niños. Y ahí fue donde en parte de la presentación mencionaban que la UNAM tiene presencia en parte de las investigaciones que hace la NASA, e incluso que contribuyó de alguna manera a la construcción de algún material para algún satélite que se mandó. Entonces esto yo no lo sabía, y cuando lo vi busqué información y efectivamente es cierto. La UNAM contribuye y apoya con algunos estudios que se hacen para la NASA, e incluso ha contribuido y ha aportado algún material que se ha mandado con algún satélite, con algún satélite para estudios científicos. Entonces, cuando yo lo leí, cuando lo dijeron y lo busqué, dije, wow, eso mucha gente no lo sabe y sucede. Aquí nos habla de las autoridades universitarias, nos habla de que hay una junta de gobierno que es personal que labora para la UNAM, y también hay un consejo universitario formado por docentes y por alumnos. Nos habla de que, bueno, la UNAM tiene un rector, que es quien dirige toda la universidad, y aparte tiene un patronato, y aparte tiene los directores de las escuelas y los consejos técnicos. Ahora, esto, por ejemplo, es importante. ¿Ustedes sabían que los colores de los flequitos de las togas y los birretes significan algo? ¿Alguna de ustedes lo sabía, chicas? Déjenme ver en el chat. Dice... y sí, también UPAEP está con la NASA, apenas tuvieron un proyecto igual. Qué bonito. Eso es como algo muy significativo, ¿no? Que alguien esté aportando en este estudio de la tecnología, en investigar, en todo lo que tenga que ver con conciencia, con conocimiento, con formarnos como seres humanos, con cambiar esta parte, con cambiar conciencias. Yo de verdad digo que cuando tú te abres a nuevos conocimientos, cuando tú te das la oportunidad de que llegue a ti nuevo conocimiento, también llega a ti una conciencia diferente. Entonces dice yo, si yo por mi parte no sabía, para mí cuando lo supe dije, wow. Pero pues es como enriquecedor, es como decir, oye, es que en México también se hacen cosas diferentes, en México también tenemos una cultura diferente, en México y en nuestro estado, en Puebla, sea la universidad que sea, también se hacen cosas diferentes. Escuchaba por ahí que uno de los aspectos en el que menos está involucrado es en el que, quiero ser muy puntual para decir esto, también leía en algún momento, era una crítica, ¿no? Que decía, si no quieres estudiar, no estudies, el gobierno te va a pagar de manera mensual una cuota. ¿Te quieres enfermar? Enférmate. ¿No quieres comer de manera saludable? No lo hagas. De todos modos, el gobierno te va a subsidiar si llegas a padecer alguna enfermedad crónica. Y es verdad, hay muchas situaciones de las que nosotros no somos conscientes, incluso con algunos modelos o con algunos modelos de ayuda social, por ejemplo, cuando se le daba una cuota de dinero a cada mamá por un hijo de familia. Es decir, eso no nos hacía movernos de nuestra zona de confort, al contrario, nos hacía permanecer en esa zona de confort. Entonces, esta crítica decía, si no quieres estudiar, no estudies. De todos modos, el gobierno te va a pagar un dinero de manera mensual. No quieres enfermarte, enférmate. De todos modos, el gobierno te va a dar dinero para pagar tu tratamiento. ¿Quieres tener muchos hijos? Tenlos. De todos modos, el gobierno te va a dar dinero por cada hijo que tengas. Pero si quieres estudiar, no, eso sí no te lo va a pagar el gobierno. Es decir, el hecho de que nosotros pensemos en formarnos en un posgrado, en estudios científicos, a lo mejor eso no tiene tanto apoyo, no tiene tanta fuerza y no tiene tanto impacto. Sin embargo, es lo que verdaderamente va a mover y va a cambiar la mentalidad de muchos. Es lo que verdaderamente nos va a hacer ver las cosas con otra conciencia. Por eso siempre les digo a mis alumnas y alumnos, sea cual sea la razón por la que decidieron iniciar su formación en una licenciatura, no la suelten. Traten de llegar al final de esa formación académica que nos va
a cambiar la visión que tenemos del mundo, es decir, nos va a dar otra cosmovisión, nos va a dar otra visión del universo, nos va a dar otra perspectiva, nos va a hacer conocer más. Entonces, sea por lo que sea que ustedes hayan decidido entrar a la licenciatura, créanme que el hecho de que ustedes se formen en una licenciatura y que sigan buscando saber más, les va a cambiar la visión y la perspectiva que tienen acerca del mundo, acerca de la realidad y acerca de lo que pasa social, económica, políticamente en un país, y no solo en este, en muchos otros, porque precisamente nos abre una cosmovisión, nos abre una visión del mundo, ¿ok? Pero bueno, yo les decía que si ustedes sabían que había colores para las togas y los birretes, y que cada borla de flecos, estaba destinado para una diferente formación escolar. Entonces, por ejemplo, si el birrete tiene esos flequillos azul marino, bueno, es que te estabas graduando o tu formación había sido en filosofía y letras. El azul pálido era para ciencias, ingenierías y ciencias de la química. El amarillo para medicina y odontología, y ahora también, para medicina y odontología. El rojo para derecho y para ciencias sociales. El gris plomo para arquitectura. El verde oscuro para economía y el verde pálido para veterinaria. Obviamente, pues hoy hay muchísimas más formaciones, y entonces, pues, pero bueno, en su momento, esta simbología tenían estos colores. También aquí nos habla de los elementos del escudo, del color, de la cintilla, de que tiene el águila real, de que tiene el lema del que ya habíamos hablado. Y bueno, nos habla pues de todos los elementos que tiene. También tiene los volcanes, también tiene algo muy representativo de nuestro país, que son los nopales. También tiene, por ejemplo, no solo tiene a México, sino tiene a América Latina, porque fuimos la primera universidad de América Latina. También tiene al águila real, porque no podemos negar que esta parte de nuestro escudo nacional y del águila también viene aquí metida en el escudo de la UNAM. También tiene unas alas de águila, etcétera, etcétera. Entonces, chicas, pues espero que les haya gustado la clase de hoy, de la historia de la universidad. Hasta aquí, chicas, ¿tienen algún comentario? ¿Qué se llevan hoy para ustedes de lo que vimos hoy? Nos quedan muy poquitos minutos, chicas. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Qué se llevan hoy de la clase que tuvimos? Bueno, yo, pues realmente yo no conocía esto de la UNAM, yo solo conocía el nombre, pero no sabía desde cómo fue creada bueno, más que nada sí, por lo que tuvieron que pasar todos los que la crearon, y pues hasta ahora, como le digo, yo solo conocía el nombre, más no sabía la historia, y pues solamente conocían las carreras que tenía. ¿Y te gustó? Pues verlo en cómo luchaban o cómo ¿cómo se dice? La crearon, pues sí, es muy bonito porque pues realmente es la historia que pues nos falta, ¿no? Y yo creo que pues a muchos, yo sí considero eso porque pues yo no conocía la historia, yo solo sabía que era la UNAM, pero pues nunca supe desde cuándo se fundó, por qué proceso tuvo que pasar para que pudiera ser lo que es ahora. Ok, muchas gracias. ¿Qué más? Dime. ¿Y ya? Ok, muchas gracias, Perla. ¿Alguien más, chicas? Pues ya se nos acabó el tiempo, chicas. Espero que les haya gustado la sesión de hoy. Espero que podamos mirar desde otra conciencia la historia de la educación en México, que eso es lo verdaderamente importante de esta materia, chicas. Ya tienen material en la plataforma, ya tienen la tarea del mapa mental con las indicaciones. Espero que les haya resultado enriquecedor el saber un poco de la historia y de cómo se formó la historia de nuestro país. Espero que no se me acaben los minutos. Si se me acaban, pues nos vemos el lunes, chicas. Pero esta es parte de la historia de lo que hoy somos. Entonces yo les repito, de verdad, para mí es muy importante que miremos las cosas desde una conciencia diferente. Y esa conciencia diferente solo nos la da lo que nosotros intercambiamos dentro de un aula. Que nosotras sepamos cómo es la verdadera historia,
que nosotros tengamos la conciencia de todo lo que tuvo que pasar para que lleguemos a ser lo que hoy somos. Es importante que nosotras entendamos que trabajamos con personas y que más allá de llenarlos de conocimientos, debemos crearles conciencia, juicios críticos, que tengan esa necesidad de buscar más, de saber más, que les guste conocer. Eso es importante. Enseñen lo que enseñan en un aula, el área que sea, que les creen una conciencia diferente a sus alumnos, que los miren como seres humanos, como seres completos, como seres integrales, no solo como alguien a quien deben de llenar de contenidos, porque la docencia es, creo, una de las profesiones más hermosas que existe, por lo menos a mí me gusta mucho ser maestra. Entonces, chicas, les agradezco muchísimo haber compartido hoy. Cualquier comentario que quieran hacer, ya saben que lo pueden hacer, que estoy para servirles. Me gustó mucho la sesión de hoy, espero que a ustedes también les haya gustado y nos vemos el lunes, pues para seguir platicando de historia, chicas. Muchas gracias. Gracias, profa. Gracias. Gracias, profa. Adiós. Adiós. Gracias, profa. Gracias, Yeriel.